Advertencia. Las historias que aquí se cuentan son extraídas de Reddit. Muchas pueden ser hechos reales, mientras que otras son solo relatos creados para entretener a la audiencia. Por esta razón, se recomienda discreción con las mismas. Una mañana, me desperté temprano porque mi madre iba a trabajar y mis abuelos la llevarían en auto. Aunque yo también iba a ir, aún no me había levantado de la cama. Mi madre tardaba un poco en bañarse, así que yo permanecía en la cama medio despierta, medio dormida. De repente, vi cómo mi hermana se levantaba y salía de la habitación. La reconocí por el short gris que usaba. Me molestó un poco, ya que solo quería ir yo, y no entendía por qué ella se levantaba en lugar de mí. Decidí levantarme enojada para confrontarla, pero cuando llegué a la puerta para salir, me detuve al ver que ella estaba dormida en su cama. Estaba completamente confundida y en shock. Pensé para mí misma, mi hermana está aquí dormida, entonces, ¿quién salió de la habitación? No podía ser mi madre, ya que estaba en el baño, ni mi abuela, ya que estaba dormida afuera debido a que una tía estaba en la casa. La incertidumbre me heló. No tuve el valor de acercarme a la cama de mi hermana ni de ir a buscar mi celular, que estaba al fondo de la habitación. En lugar de eso, salí rápidamente de la habitación y me quedé en la sala cerca del baño. Cuando mi madre salió, notó que yo estaba despierta y me preguntó por qué no estaba en la cama. Le conté lo que había visto, y ella sugirió que tal vez había sido mi abuela. Sin embargo, le expliqué que mi abuela estaba dormida y que el short que había visto era el de mi hermana. Mi madre me miró con algo de preocupación, pero no parecía tener una explicación clara. Aún me pregunto qué fue lo que salió de la habitación esa mañana. El misterio sigue sin resolverse, y cada vez que recuerdo ese momento, me siento intrigada por lo inexplicable de la situación. El resto de la mañana transcurrió en silencio. Aunque intenté mantener la calma, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Cada vez que miraba a mi hermana, todavía dormida, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Lo que más me perturbaba era lo real que había parecido todo. El sonido suave de sus pasos al salir de la habitación, la forma en que el short gris se movió con ella. No parecía un sueño ni una ilusión. Decidí no decir nada más sobre el incidente, pero la imagen de esa figura saliendo de la habitación se quedó grabada en mi mente. Mientras acompañaba a mi madre y a mis abuelos al auto, no podía dejar de observar cada rincón de la casa, buscando algún indicio de lo que había visto. Pero todo parecía normal, como si nada fuera de lo común hubiera ocurrido. Al regresar a casa, noté que mi hermana seguía durmiendo plácidamente. La observé durante un momento, tratando de encontrar alguna señal de que había salido de la habitación sin que yo me diera cuenta, pero nada en su expresión sugería algo inusual. Finalmente, me alejé y traté de seguir con mi día, aunque el incidente me dejó inquieta. Esa noche, cuando todo el mundo se fue a la cama, volví a sentir esa sensación de incomodidad. La habitación, que siempre había sido un lugar de seguridad, ahora parecía tener un aire extraño. Me costó cerrar los ojos, temiendo que pudiera ver algo más que no debería estar allí. Cada pequeño ruido me hacía saltar, y no podía sacudirme la sensación de que algo estaba fuera de lugar. A lo largo de los días siguientes, intenté racionalizar lo sucedido. Quizás había estado demasiado cansada o confundida al despertar, y mi mente me había jugado una mala pasada. Tal vez había soñado despierta o visto una sombra que confundí con mi hermana. Pero por más que tratara de convencerme de esas explicaciones lógicas, no podía ignorar el hecho de que lo había visto claramente, algo o alguien había salido de la habitación. Finalmente, decidí que lo mejor era no seguir pensando en ello. Guardé el recuerdo en un rincón de mi mente, como uno de esos misterios que nunca logran resolverse. Sin embargo, cada vez que me despierto en medio de la noche y veo a mi hermana durmiendo plácidamente, no puedo evitar preguntarme, ¿qué fue lo que realmente salió de la habitación aquella mañana? Los días pasaron y, aunque intenté dejar atrás lo ocurrido, el pensamiento de aquella figura seguía rondando mi mente. Durante el día, podía distraerme con la escuela y las actividades cotidianas, pero cada vez que llegaba la noche, volvía a sentir esa inquietud. La habitación, que antes era mi refugio, ahora parecía guardar un secreto que no podía descifrar. Una noche, mientras todos dormían, me desperté de repente. La casa estaba en completo silencio, excepto por el suave sonido de la respiración de mi hermana. Miré hacia su cama, asegurándome de que seguía allí. Estaba dormida, tal como la había dejado al acostarme. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo estaba mal. Esa misma sensación que había tenido aquella mañana,
cuando vi la figura salir de la habitación. Me senté en la cama, tratando de calmar mis pensamientos. Quizás, si observaba lo suficiente, podría ver algo que me ayudara a entender lo que había sucedido. El cuarto estaba oscuro, pero la tenue luz que se filtraba por la ventana permitía distinguir las formas de los muebles y la silueta de mi hermana. De repente, escuché un suave crujido, como si alguien estuviera caminando lentamente por el pasillo. Mi corazón se aceleró, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de la habitación. Contuve la respiración, esperando oír algo más, pero el silencio volvió a llenar el aire. A pesar del miedo, sentí la necesidad de saber qué estaba pasando. Me deslicé fuera de la cama, asegurándome de no hacer ruido, y me acerqué a la puerta. Con cautela, la entreabrí lo suficiente para mirar al pasillo. Estaba vacío. No había nadie allí. Volví a cerrar la puerta, sintiéndome más confundida que nunca. ¿Había imaginado los pasos? ¿O realmente había alguien en la casa? Regresé a mi cama, pero no pude dormir el resto de la noche. Cada sombra y cada ruido parecían llenos de intenciones ocultas, y no podía sacudir la sensación de que algo, o alguien, estaba vigilando. A la mañana siguiente, le conté a mi madre sobre los pasos que había escuchado. Ella me miró con preocupación, pero trató de tranquilizarme diciendo que tal vez había sido la casa asentándose o el viento moviendo algo afuera. Sin embargo, en sus ojos vi que también estaba inquieta. Esa noche, antes de dormir, decidí hacer algo diferente. Coloqué una pequeña silla al lado de la puerta y me senté en ella, decidida a no dormir hasta que supiera lo que estaba pasando. Las horas pasaron, y mis párpados comenzaron a pesar, pero me obligué a mantenerme despierta. Y entonces, cerca de la medianoche, sucedió. La puerta se abrió lentamente, y vi una figura alta, envuelta en sombras, parada en el umbral. No podía distinguir su rostro, pero sentí su mirada fija en mí. El miedo me paralizó, y no pude moverme ni gritar. La figura permaneció allí por unos segundos que parecieron eternos, antes de darse la vuelta y desaparecer por el pasillo. Salté de la silla y corrí hacia el pasillo, pero cuando llegué, no había nadie. Todo estaba en silencio, como si la figura nunca hubiera estado allí. Regresé a mi habitación, temblando. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué seguía apareciendo? Me metí en la cama, sintiendo que el misterio se hacía cada vez más profundo, y que, sin importar lo que hiciera, no podía escapar de lo que había visto. A partir de esa noche, supo que ya no podría ignorar lo que estaba ocurriendo. Los días siguientes pasaron con una creciente tensión en mi interior. Cada noche, me preparaba para lo peor, pero nada más sucedía. La figura no volvió a aparecer, y los extraños ruidos se desvanecieron. Sin embargo, el recuerdo de aquella presencia oscura seguía grabado en mi mente, y no podía evitar preguntarme si volvería. Una noche, finalmente decidí que no podía seguir viviendo con ese miedo. Necesitaba respuestas. Sabía que, de alguna manera, debía enfrentar lo que fuera que estaba perturbando mi hogar. Hablé con mi madre, y aunque al principio dudó, terminó por entender la seriedad de mi preocupación. Decidimos que esa misma noche, estaríamos preparadas para cualquier cosa que ocurriera. Cuando llegó la noche, mi madre y yo nos quedamos en la sala, esperando que algo sucediera. El reloj marcaba la medianoche cuando, de repente, sentimos un frío inexplicable invadir la casa. La temperatura bajó bruscamente, y supe que era el momento. Nos acercamos con cautela a la puerta de la habitación, la misma donde había visto salir aquella figura. La puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Mi madre tomó una linterna y la encendió, iluminando el interior de la habitación. Al principio, no vimos nada fuera de lo normal. Pero cuando la luz se enfocó en la esquina más lejana de la habitación, allí estaba. La figura, alta y envuelta en sombras, se encontraba parada en el mismo lugar donde la había visto por primera vez. No se movía, pero la sensación de su mirada era inconfundible. Mi madre, con el rostro pálido, me apretó la mano, y juntas dimos un paso adelante. ¿Quién eres?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. La figura permaneció en silencio, pero algo en el aire cambió. La habitación se llenó de una sensación opresiva, como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso. Y entonces, sin previo aviso, la figura comenzó a desvanecerse.
No se fue de golpe, fue como si se disolviera lentamente en la oscuridad, dejando tras de sí una estela de frío y un silencio pesado. Cuando finalmente desapareció, el aire pareció aligerarse de inmediato, y la temperatura volvió a la normalidad. Mi madre y yo nos quedamos allí, paradas en medio de la habitación, sin saber qué decir. El peligro, o lo que fuera que había estado allí, parecía haberse ido para siempre. Aunque no teníamos respuestas claras, una cosa era cierta: lo que había salido de la habitación aquella mañana y lo que habíamos enfrentado esa noche ya no estaba con nosotras. Con el tiempo, el miedo que había sentido comenzó a desvanecerse. Mi hermana nunca se enteró de lo que sucedió, y por suerte, las noches volvieron a ser tranquilas en casa. A veces, aún me pregunto qué era esa figura y por qué se había manifestado de esa manera. Pero lo más importante es que, desde aquella noche, la extraña presencia nunca más volvió a aparecer. Finalmente, pude cerrar ese capítulo oscuro de mi vida. Aunque el misterio quedó sin resolver, la paz volvió a nuestro hogar, y con ella, la sensación de seguridad que tanto había extrañado. Con el tiempo, esa experiencia se convirtió en un recuerdo lejano, algo que, aunque nunca olvidaré, dejó de tener el poder de asustarme. Y así, la vida continuó, dejando atrás los ecos de lo que había sido una experiencia inquietante y desconcertante. Pero, a pesar de todo, una parte de mí siempre estará atenta, esperando y vigilante, por si alguna vez lo que salió de la habitación decide regresar. Gracias por vernos. No olvides darle like, comentar y suscribirte. Aquí te dejo otra historia de Reddit que seguro te va a gustar. Nos vemos en el próximo video en solo 3 días.